Somos el grupo 3, conformado por Santiago González, Julián González y Héctor Sánchez, y vamos a presentar el proyecto. La problemática presentada para el proyecto fue la de construir un aerogenerador para observar y analizar los voltajes y corrientes arrojados por el aerogenerador. También se busca observar el rendimiento mecánico del aerogenerador dependiendo de la distancia donde la hélice esté ubicada respecto al eje del motor. Sin embargo, añadiendo la problemática, es importante construir uno o dos circuitos auxiliares para aumentar el voltaje y la corriente arrojada por el aerogenerador, puesto que al ser un proyecto con valores arrojados tan pequeños, la tarjeta de Arduino no los podía leer de manera correcta. Los objetivos que propusimos como grupo fueron usar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso para el desarrollo del proyecto y construir un circuito de acondicionamiento para poder obtener valores de corriente y voltaje que puedan ser leídos por el sensor. Por último, es válido agregar que existen diferencias entre los valores calibrados y los que no están calibrados. Entonces, para esto se tomó un factor de error en el programa realizado en Arduino para obtener los valores correctos y someterlos a análisis. Para el montaje práctico del circuito necesario para este proyecto, se nos fue otorgado un sensor de voltaje Arduino de 25 voltios. Este fue utilizado después del circuito acondicionador que vamos a presentar más adelante y al ponerlo en paralelo con un LED que tiene una resistencia de 68 ohmios, también pudimos determinar la corriente además del voltaje que estaba midiendo. Para el circuito acondicionador utilizamos un amplificador no inversor, utilizando el amplificador operacional LM324N. Utilizamos el primer amplificador de este amplificador operacional y utilizamos de la forma en la que se ve en este plano circuital de manera actualizada, en el cual la salida de voltaje del motor va directamente de entrada positiva y la entrada negativa está conectada a tierra a través de una resistencia de 1 ohmio y a la salida del amplificador a través de una resistencia de 10 ohmios. Acá pues se puede ver cómo se realizó este montaje práctico en el protoboard. Además de eso también decidimos amplificar la corriente y para esto utilizamos un transistor Darlington. A pesar de que estos se venden en una sola pieza, no tuvimos acceso a uno de estos, entonces decidimos utilizar dos transistores regulares en cascada. En este caso utilizamos el 2N2222 y utilizamos de tal forma que el colector es el mismo para ambos y el emisor del primer transistor viene siendo la base del segundo. Acá se puede ver cómo en el protoboard utilizamos este montaje y cómo el emisor del segundo transistor va directamente llegado al LED. En el Arduino podemos ver cómo utilizamos la fuente de 5 voltios para la alimentación del amplificador, como podrán ver más adelante, y utilizamos la opción de tierra para cerrar el circuito. Además del sensor, sacamos un cable del diente de señal a la apertura A0. Acá se puede ver el montaje final. Este cable café que está en la esquina inferior izquierda viene siendo la conexión a la fuente de 5 voltios en el Arduino, mientras que su contraparte en la fila de arriba viene siendo de tierra. Acá podemos ver cómo se realiza la circuitería en el protoboard para poder realizar este montaje de manera adecuada. Los 5 voltios van directamente en la cuarta pata de amplificador, proporcionando un voltaje de alimentación. Y también se puede ver cómo pusimos el sensor de voltaje en paralelo con el LED, lo cual pues nos permite leer el voltaje final y también leer pues la corriente utilizando la resistencia del LED. Finalmente podemos ver cómo se realizó el montaje del motor con la hélice. Nos tocó reemplazar la hélice porque cuando estábamos recogiendo los implementos, la hélice dada se rompió. Además de eso, el motor teníamos que comprarlo de nuevo porque el que se suministró no era suficientemente fácil de girar. Más adelante pueden ver un video de cómo el montaje funciona. En este sencillo video podemos mirar el aerogenerador en funcionamiento.
En este podemos mirar el aerogenerador ya con su respectivo sensor de voltaje conectado. En cuanto a los resultados, obtuvimos la primera gráfica que fue la de voltaje versus el tiempo. El voltaje lo obtuvimos en milivoltios gracias al sistema de acondicionamiento que se realizó y el tiempo en minutos. Con este podemos observar que la gráfica tuvo un comportamiento aleatorio, pero parecía una gráfica sinusoidal. Esto debido a que como el aerogenerador funcionaba bajo la corriente de viento, esta no la podemos controlar y pues en algunas ocasiones había o no había viento. También para facilitar el análisis se eliminaron los elementos o los datos donde el voltaje era cero, para poder construir la gráfica de mejor manera y evitar que hubieran demasiados datos en la gráfica. Bueno, la otra gráfica fue la de corriente arrojada versus el tiempo. La corriente en este caso está en miliamperios y el tiempo en minutos. Podemos observar que tiene un comportamiento muy similar al del voltaje, pues debido a su relación bajo la ley de Ohm. También podemos mirar que en este caso el máximo corriente arrojada fue de 140 miliamperios y pues la menor 0 miliamperios. Esto también es aleatoria y pues cambia con respecto al tiempo debido a que la corriente del aire pues no la podemos controlar de manera precisa. En cuanto a al funcionamiento a la distancia de la aspa del eje del motor, pues no se puede obtener ninguna conclusión precisa debido a que desde la mitad del tiempo se fue variando el posicionamiento de la hélice, pero los valores en milivoltios cambiaron muy mínimamente. Lo mismo en los de la corriente en miliamperios cambiaron de muy bajos, o sea, cambiaron entre 10 o 15 miliamperios o milivoltios. En cuanto a las conclusiones, podemos observar que las curvas de generación de voltaje de corriente dependen de la velocidad del aire donde se haga la medición. O sea, depende de la habitación donde se coloque el aerogenerador. Tampoco se observa una ventaja mecánica clara debido al tamaño del proyecto, pues como ya mencioné, la diferencia entre los milivoltios o los miliamperios generados era muy baja. Y los datos se obtienen de una forma parecida a una curva sinusoidal debido al comportamiento del viento en la habitación. En cuanto al trabajo futuro, se concluyó como grupo que se deben mejorar los sensores y la manera de tomar los datos para obtener un mejor análisis. Y la más importante es que se debe realizar el proyecto en una habitación con condiciones controladas, especialmente la velocidad de la corriente del viento, para obtener unos mejores resultados y obtener un análisis mejor que explique el funcionamiento del aerogenerador. Muchas gracias.